Punto 2. Se la conoce como la droga zombie por algunos de los efectos que causa. Cuerpo flácido, brazos laxos, la imagen que todos tenemos en el imaginario de un muerto viviente. Pero sus consecuencias pueden ser mucho más peligrosas. El fentanilo es hasta 100 veces más adictivo que la morfina y 50 veces más que la heroína. Es muy potente y a dosis muy bajas puede ser letal. De hecho, en ciudades como Nueva York es el responsable del 80% de las muertes por sobredosis. Hoy en Diagnóstico hablaremos de esta droga legal que preocupa y mucho, pero que en España está controlada por el sistema de salud, dibujando una situación totalmente alejada de la de Estados Unidos. Nuestra invitada principal, Beatriz Martín, directora general de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, nos dará algunas de las claves. En vigilancia. En absoluto nos sentimos todavía que estamos en una situación nada similar a Estados Unidos, muy parecida a lo que está pasando en el resto de Europa. Vamos con la actualidad que nos deja la semana y enseguida nos adentramos en esta droga legal, el fentanilo. La dieta mediterránea es considerada patrimonio inmaterial de la UNESCO por los beneficios que provoca en la salud en general. Es una de las más saludables del mundo. Los factores que la caracterizan son la preferencia por los alimentos de temporada frescos y poco procesados y la moderación en las porciones. Entre sus beneficios encontramos la mejora en la esperanza de vida, la disminución del envejecimiento prematuro de las células, la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la reducción de la obesidad. Además, es capaz de disminuir la diabetes y mejorar la salud de los huesos y el bienestar físico. Un equipo de Quirónsalud Madrid, formado por radiólogos y neurocirujanos, consigue operar un tumor cerebral ubicado en el cíngulo del lado derecho de la corteza del paciente, preservando su empatía. Para ello ha sido necesario realizar un mapeado de las conexiones cerebrales de forma previa. El objetivo de esta cirugía es resecar al máximo el glioma, una lesión que corre el riesgo de malignizarse, hasta el límite que no suponga alteración de las funcionalidades motoras y emocionales del paciente. Según una encuesta realizada por la Sociedad Española de la Obesidad, el 74% de la población sondeada está de acuerdo en que la sociedad discrimina a las personas con obesidad. Es una de las enfermedades más frecuentes y cuenta con un estigma negativo. Afecta sobre todo a los varones más jóvenes y es un problema de salud que preocupa porque no deja de avanzar entre la población española. En Estados Unidos es una auténtica epidemia. En barrios como Kensington, el punto cero de esta crisis de los opiáceos, las imágenes son espeluznantes. Una droga sintética está detrás de todo, el fentanilo, un fármaco legal utilizado desde hace décadas en el ámbito hospitalario y diseñado con un propósito: quitar el dolor. Hoy en Diagnóstico nos proponemos saber cómo llegó a la calle y al tráfico ilícito esta sustancia que preocupa, y con razón, a las autoridades norteamericanas. En España se vigila, pero aún desde la distancia. Beatriz Martín, directora general de la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, nos va a guiar por este recorrido desde Filadelfia hasta España. El fentanilo es ya la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos. ¿Estamos ante una amenaza inédita? Desde luego en Estados Unidos sí, tienen un problema de salud pública muy significativo. Ahora, en el 2021, tuvieron algo más de 100.000 personas muertas por causa de las drogas, por sobredosis, y el 70% era por fentanilo y sus derivados. ¿Por qué es tan adictiva esta droga? ¿Por qué es tan letal? ¿Por qué es tan problemática? ¿Y por qué nos deja esas imágenes tan devastadoras que estamos viendo desde Filadelfia? Fundamentalmente por su potencia, porque es entre 50 y 100 veces más potente que la heroína o que la morfina, y entonces a dosis muy pequeñas pueden ser letales, a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, con el tema de la heroína. ¿Qué hace que el fentanilo sea tan peligroso? El hecho de que a muy pocas dosis puede ser mortal, y las dosis son baratas, entonces puede ser un sustituto, es muy potente como sustancia, y por tanto tiene siempre mucho más riesgo. Cuanto más es sintético, entonces cuanto más potencia vamos poniendo a las sustancias, más peligro tenemos en los consumos y en las
consecuencias de los consumos de drogas en general. Solo 2 miligramos de fentanilo bastan para producir una sobredosis. Es la cantidad de polvo que cabría sobre la punta de un lápiz o una decena de granos de sal. Una dosis que fácilmente se puede superar en el mercado ilegal, donde el fentanilo se vende en pastillas, polvo y en concentraciones heterogéneas, pero no en presentaciones farmacéuticas, totalmente controladas y con décadas de experiencia. Desde los años 50 hasta el 57 se desarrolló una molécula que es precursora del fentanilo, y ya después de esta primera síntesis que se comercializó en Europa, el equipo del Dr. Janssen es el que dio o sintetizó por primera vez el fentanilo. El fentanilo es una droga sintética que actúa a nivel del sistema nervioso central. Busca un efecto concreto: la analgesia y la sedación. El fentanilo actúa como un opioide analgésico uniéndose a los receptores Mu que hay a nivel del sistema nervioso central, también en la médula espinal y en la musculatura lisa. Lo que va a hacer es inhibir la transmisión del dolor y también la percepción del dolor. Es la base de las anestesias, te diría, en el 90% de los casos, y coadyuvante de anestesias, por ejemplo, epidurales, incluso en las analgesias de parto. Es extremadamente potente, 100 veces más que la morfina. Y esa característica que hace que esta droga sea tan peligrosa es una de las cualidades que la convierten también en un arma de gran utilidad en el arsenal terapéutico al que recurrimos para sedar. Es muy potente, es mucho más potente que la morfina, es barato de comercializar y además porque es muy liposoluble, eso significa que se disuelve en grasas. Y eso en el organismo hace que atraviese las membranas muy rápido. Entonces eso hace que el comienzo de acción sea mucho más rápido que el de la morfina, pero además se elimina más rápido, con lo cual se titula mucho más fácil la dosis que nosotros necesitamos. Los primeros usos del fentanilo fueron para dolor quirúrgico, hasta la década de los 90, cuando se desarrollaron los parches transdérmicos. El fármaco penetra a través de la piel hasta llegar a los vasos superficiales. Una presentación que permite dar dosis más bajas de forma más lenta y más mantenida. Ese desarrollo de los parches transdérmicos de fentanilo supuso también una revolución para el dolor crónico no oncológico. Por primera vez se podía controlar el dolor crónico de forma sencilla, pero la ciencia continuó avanzando. El siguiente paso era la solución para aquellos pacientes con picos de dolor agudo, las exacerbaciones para las que los parches no eran suficientes. Lo que necesitan pues son, en esos picos, en esas exacerbaciones de dolor, tener un tratamiento muy potente, con una rapidez de absorción también, y además que sea fácil de utilizar para el paciente. Son las formulaciones de liberación inmediata, a demanda de los pacientes, las más peligrosas. Produce picos de fármaco en la sangre, que produce un estado de placer y de bienestar que produce mucha dependencia en los pacientes. El fentanilo, una vez que entra en el torrente sanguíneo y alcanza el sistema nervioso central, ralentiza la actividad de las neuronas y reduce las señales que transmiten el dolor. Viene entonces la sedación, el aletargamiento, la sensación de bienestar y de felicidad extrema propia de los efectos de este fármaco. No solo es la ausencia del dolor, sino que es que produce un bienestar y un placer independiente de que mejore o no mejore su dolor. Ese es el efecto buscado, pero además puede causar otros. Frecuentes pero poco graves serían el estreñimiento, las náuseas o los vómitos. Mucho más peligrosos son los que se asocian a dosis elevadas y que provocan la interrupción de funciones claves, como la respiración. Disminuye la frecuencia respiratoria, las alteraciones hemodinámicas o cardiovasculares, e incluso alteraciones en el comportamiento que pueden llevar a la sedación, como incluso la muerte. Más de 100.000 personas murieron en 2021 en Estados Unidos por sobredosis. 2 de cada 3 estuvieron provocadas por el fentanilo. El fentanilo se ha convertido en la primera sustancia ilegal que causa muerte por sobredosis. Pero, ¿cómo se ha llegado a este punto? ¿Por qué el fentanilo ha pasado del quirófano a la calle?
La crisis de los opioides empieza en los años 90 por la comercialización de un nuevo fármaco, que es el Oxycontin, en el que convencen a los médicos de que es un nuevo opioide sintético que no produce, que no engancha. Entonces empiezan a recetarlo para dolores moderados. Cuando las autoridades sanitarias se dan cuenta y empiezan a disminuir el recetar esos fármacos, pues sale a la calle un ejército de pacientes que son adictos a la oxicodona y en busca de heroína, ¿no?, que es más barata y de más fácil acceso. Pero todavía más barato y de más fácil acceso es precisamente el fentanilo. Por eso, a mediados de la década pasada empezó a utilizarse en el mercado ilegal para adulterar otras drogas como la cocaína o la heroína. Según la revista Addiction, en 10 años, las muertes por fentanilo mezclado con otros estimulantes en Estados Unidos han pasado de 235 a más de 34.000. En Estados Unidos, donde está el foco de este problema, se considera el fentanilo como una epidemia. Allí fallecen por sobredosis 150 personas al día. Pero ¿cuál es el origen de este problema? Si no me equivoco, fue un inicio terapéutico. Sí, efectivamente, hace unos 10 años lo que sucedió es que desde la industria no se dio la información exacta de su poder adictivo y de su poder letal, y entonces se recomendó más de lo que se debería, y entonces cuando las personas dejaron de estar recetados, entonces fueron al mercado ilícito porque tenían esa adicción. Y ahí es cuando se produjo todo lo que estamos viendo en estos momentos, que como decimos es una alerta significativa, un problema de salud pública muy importante en Estados Unidos. Que además en este caso se agrava porque es una droga muy barata. Efectivamente, barata y además con unos efectos muy potentes con una cantidad muy pequeña. En Europa parece que la situación de momento es diferente. En 2021, de las más de 6.000 muertes que se dieron por sobredosis, menos de 150 eran debidas al fentanilo. ¿Cuál es la situación concreta que tenemos en España y si debemos preocuparnos? Es similar. Efectivamente vemos los datos de 2019, es 19 muertes debido a, con fentanilo, ¿no?, en sangre. En principio en España es una situación similar a la de Europa. Estamos en situación de alerta, de vigilancia constante, de un montón de factores, como puede ser muertes por sobredosis, como puede ser si aumentan el número de personas tratamiento, si se ve el consumo ilícito y toda una serie de cosas, pero en principio en vigilancia. En absoluto nos sentimos todavía que estamos en una situación nada similar a Estados Unidos, muy parecida a lo que está pasando en el resto de Europa. El consumo de fentanilo en España ha aumentado de un 1,9 a un 14% en 4 años, según la encuesta sobre alcohol y drogas en España, Edades, que publicó el Ministerio de Sanidad en 2022. El consumo de opioides en los últimos años ha subido, yo creo que por 3 razones. La población cada vez vive más y eso asocia a una serie de patologías degenerativas o de tipo artrosis que se acompañan de dolor, con lo cual los pacientes demandan más tratamiento del dolor. Por otro lado, el desarrollo de la medicina, cada vez diagnosticamos más. Y en tercer lugar, porque hay una concienciación de tratamiento del dolor. Según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, España es uno de los países europeos a la cabeza en consumo de este opioide. Casi el 12% del fentanilo que se demandó en todo el mundo se utilizó aquí. No estamos en cifras que sean alarmistas ni que deba preocuparnos. El hecho de que se receten más opioides en nuestro país es una señal buena de que nosotros estamos tratando el dolor más que lo que estábamos tratando antes. Según el European Drug Report de 2023, de las más de 6.000 personas que en 2021 murieron por sobredosis en Europa, solo 140 estuvieron asociadas al fentanilo. ¿Y cuál es la tendencia de consumo? Porque hemos visto que en Estados Unidos en 10 años se ha disparado. No sé si aquí estamos manteniendo unos niveles similares, unos niveles aceptables. Sí, efectivamente, está subiendo la tendencia en general. Y luego lo que es muy importante entender es las de sin receta, porque ahí es donde podríamos ver donde puede haber un riesgo más de uso recreativo y, por tanto, luego un tema más significativo. Y en principio en eso se ha mantenido estable también en esos 2 años. Es decir, que en principio el más problemático no ha subido, que sería el del consumo sin receta médica. En España los consumos que se dan son
para usos terapéuticos. Sin duda. No hay consumo en la calle, no hay consumo ilegal. Todavía no se ven indicios de que esto esté sucediendo, pero bueno, la verdad es que hay que estar, como digo, muy alerta porque efectivamente es relativamente sencillo de adulterar y sustancias como la heroína o la cocaína con fentanilo, y esto muchas veces incluso los usuarios no lo conocen, y esto es donde puede haber un riesgo letal muy importante. Al margen de que, bueno, de momento aquí los consumos sean mucho menos representativos de lo que son en Estados Unidos, ¿qué diferencia hay entre nuestros sistemas, el sistema europeo, el sistema español concretamente, y el de Estados Unidos? Porque, como decíamos, uno de los problemas para que se haya extendido tanto, aparte de estas recetas, es que es muy barato, como hemos dicho, y que allí se puede adquirir no solamente en el canal farmacéutico, sino que también está en otros canales mucho más accesibles, ¿no? Yo creo que hay 3 factores. En primer lugar, bueno, tiene que ver mucho con el tráfico. Y entonces, pues el hecho de que el tráfico ilegal entre en Europa o no tiene que ver también con los flujos, con las sustancias, etc. Luego hay un sistema sanitario diferente, y el sistema público español y europeo, no sé si podemos generalizar, pero desde luego español es diferente que el americano. Y entonces, y la tercera causa sería también cuál es nuestro planteamiento con respecto a las drogas en general. En España también hay una diferencia, y en Europa en general una diferencia con respecto a Estados Unidos. Yo creo que aquí se trabaja como un problema de salud pública, y el sistema es bastante garantista, es público, y entonces por tanto se trabajan desde muchos estadios, ¿no? Desde la prevención, desde la reducción del riesgo, de toda una serie de cosas, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, de alguna manera está más criminalizado, y en general, y además el sistema público de salud es más deficiente que el europeo, y por tanto todos esos factores tienen que ver con esta crisis. La distribución del fentanilo en España está sometida a un férreo control. En primer lugar, médico. El paciente debe cumplir la indicación para la que está autorizado. En el caso de las presentaciones de liberación rápida, únicamente podrá prescribirse para pacientes oncológicos con exacerbaciones de dolor. El siguiente filtro es la farmacia. Está legislado como un estupefaciente y debe estar prescrito con una receta oficial de estupefaciente, y además nosotros, para solicitarlo a los almacenes, tenemos que también pedirlo con un vale de estupefacientes. Tomamos nota en un libro oficial de estupefacientes tanto de la entrada, de los movimientos, como de a qué paciente se dispensa. Estos informes son remitidos a la Administración, que así ejerce un control y un seguimiento sobre la dispensa de estos estupefacientes. Pero además, en 2021 el Gobierno reforzó este seguimiento. El Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, hicieron un plan de recomendaciones del uso de fentanilo, y entre otras medidas implantaron, por ejemplo, en el año 2021 el visado de los fentanilos de liberación inmediata. Los expertos insisten, estamos lejos de la situación de Estados Unidos, pero hay que estar atentos. El problema no está en el fentanilo, el problema es cómo se utiliza el fentanilo. El problema del fentanilo no vamos a dejar de disponer del fentanilo, porque el fentanilo es un fármaco que se utiliza muy ampliamente, está dentro de los fármacos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. O sea, no se trata de eliminar el fentanilo, se trata de utilizar correctamente el fentanilo. Claro, porque aunque sea terapéutico, el consumo de fentanilo puede ser también problemático, ¿no? Estamos hablando de que España es uno de los países del mundo que más fentanilo consume. ¿Puede ser peligroso desencadenar adicciones? Bueno, en principio todo depende de cómo se consuma y de cómo se recete de alguna manera y para qué causas, ¿no? Ahora mismo está sobre todo pensado para temas de problemas oncológicos, operaciones de traumatología. Entonces, si esto se hace puntualmente en el momento que se produce, por ejemplo, una operación quirúrgica y se mantiene un control médico muy importante, esto forma parte del control del dolor, y entonces, pues bueno, como sociedades vamos trabajando mejor con el dolor y entendiendo que no tenemos por qué, o que podemos intentar paliarlo de alguna manera. Entonces todo depende de cómo se gestione médicamente, de alguna manera, al paciente, y que se esté alerta desde el punto de vista médico. El paciente tiene una cierta responsabilidad, pero menor, ¿no?, que como si dijéramos el sistema sanitario. El fentanilo genera una gran dependencia y tolerancia.
La tolerancia es una respuesta fisiológica que no implica todavía dependencia, pero es la puerta a la dependencia. El fármaco produce un beneficio o un placer que cuando no está genera un malestar en el organismo. Y en esta situación se encontró Rafa. En 2020 me sale una llaga en una angina que no cura. Detectan un tumor causado por el virus del papiloma humano y bueno, pues nada, lo que hacen es someterme a un tratamiento de radio y de quimio, y para paliar todo este dolor de este tratamiento lo que sucede es que me tienen que dar esta sustancia llamada fentanilo. Tenía por delante 4 semanas de parches transdérmicos cada 72 horas. Fueron suficientes para engancharse. Se me va todo el dolor y al margen de irse el dolor empiezo a notar directamente una especie de placer físico, una especie de euforia, a la vez que una relajación muy intensa, ¿no? Cuando esa sensación deja de estar, el paciente siente un malestar por el que el cerebro le engaña y le dice que necesita otra vez el fármaco, ¿no? Eso es el círculo vicioso de la dependencia. Primero, las 72 horas entre parche y parche fueron demasiadas para Rafa. Y luego llegó el final de la receta. Cuando termina el tratamiento y yo ya no puedo, por así, tomar más fentanilo, tengo que desengancharme de esta sustancia, tengo un bajón anímico brutal y termino en la cama 3 semanas y pico con una depresión química, por así decirlo, que no me deja hacer ningún tipo de actividad, que me tiene de muy mala leche, con espasmos, sudores, ansiedad. Ahora, 3 años después, se atreve a contar cómo fue su experiencia a través de las redes sociales. He detectado que hay mucha gente que le tiene mucho miedo y mucha gente que lo tiene como si fuese cualquier tontería, ¿no? Creo que ni la gente que le tiene mucho miedo debe tenerle ese miedo, debe saber que es una herramienta muy potente que nos va a acompañar en un futuro en circunstancias, sobre todo de cuidados paliativos. Y también la gente que no le tiene ningún tipo de miedo debería de tener esa conciencia sobre que no es una droga recreativa, ¿no? Es una droga paliativa y puede acabar con la vida de muchas personas por sobredosis o simplemente destruir tu vida a todos los niveles, ¿no? Social, de relaciones, etc. Desde el punto de vista de la FAD, ¿qué pasos habría que dar para no vernos reflejados en Estados Unidos y no llegar a esa situación y que, como decíamos, ya se califica como una epidemia? Yo no sé, deduzco por tus palabras que el eliminar el uso del fentanilo desde un punto de vista terapéutico no es uno de esos pasos. Yo creo que más que eliminarlo es ser muy consciente de que es una sustancia más peligrosa que otras. Eso sí, sin ninguna duda. Y por tanto, a lo mejor, y eso lo tienen que ver desde la comunidad médica y no tanto desde la FAD, realmente cómo se debe recomendar o no para que la medicina, o el sistema lo utilice más o menos. Nosotros como FAD no trabajamos específicamente con esta sustancia o con este problema, excepto en divulgación. Efectivamente, en muchas ocasiones estamos hablando sobre el tema para generar la alerta correspondiente, ni ser muy alarmistas ni poner nada de alarma, porque consideramos que la vigilancia es fundamental. Y nosotros seguimos trabajando en la prevención general, la universal, porque nos parece que el que las personas sean conscientes y que entonces no se pasen a las recomendaciones médicas o no la adquieran sin receta, y todo esto es importante. Pero ¿advertís que hay mayor preocupación en la sociedad por esta droga, la droga zombie que la llaman? Sin duda. Y de hecho, yo me he encontrado a muchas personas que vuelven de Estados Unidos bastante impactadas. Es decir, sí, hay una alarma mundial y hay una alarma en Europa, que es buena siempre tener la alarma para estar, como decía, muy vigilante, porque todos los factores son importantes a tener en cuenta. Es posible que podamos llegar a tener un problema si no tomamos las medidas de vigilancia adecuadas, que es lo que se está haciendo en este momento. Aparte del uso terapéutico, como decíamos, el sistema de salud español tiene bastante controlado la distribución del fentanilo, pero ¿qué pasa con el contrabando? ¿Hay tráfico de fentanilo en España? No tenemos datos, efectivamente, que haya tráfico ni en España ni en Europa, ni adulteración, ni realmente uso recreativo en estos momentos.
pero bueno, esto puede cambiar, o sea que vigilantes otra vez. Vigilancia es la palabra que debe acompañar a fentanilo. Vigilancia de los canales ilegales de venta de sustancias para evitar que llegue al mercado negro europeo, en formato puro o en combinación con otras sustancias. Vigilancia en el sector, para garantizar que se prescriba solo a aquellas personas que realmente se ajustan a la indicación. Vigilancia para evitar que los pacientes desarrollen adicción. Vigilancia para que no se replique la pesadilla que vive Estados Unidos con esa sustancia, el fentanilo. El fentanilo amenaza con convertirse en una preocupación de salud pública para la que de momento habrá que estar vigilantes. Así llegamos al final de nuestro diagnóstico. En unos días volveremos. No nos fallen, les esperamos.